las semanas que han transcurrido desde la elección del 2 de junio, el tema de la sobrerepresentación en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados ha sido objeto de atención y de análisis en la opinión pública. Por eso, en esta videocolumna vuelvo a insistir, de manera reforzada lo que he señalado anteriormente, en mi punto de vista al respecto. La discusión se centra en el modo en el que el Consejo General del INE tendrá que interpretar, al momento de realizar la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional entre los partidos políticos que mantuvieron su registro, y esto tendrá que ocurrir en el próximo mes de agosto, la cláusula establecida en el artículo 54 de la Constitución que indica que, cito, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Por un lado, hay quien sostiene que la letra de la Constitución es clara y que el límite de 8 puntos de sobrerepresentación permitidos debe aplicarse a cada uno de los partidos en particular, con independencia de que hayan participado de manera individual o bien coaligados con otros partidos en las elecciones. Por otro lado, estamos quienes consideramos que la manera correcta de interpretar ese artículo es a partir de las razones y objetivos que llevaron al legislador constitucional a incorporar esa cláusula en nuestra ley fundamental, es decir, tomando en cuenta el propósito y el sentido de esa disposición. En efecto, al aplicar esa norma, no puede dejar, me parece, de tomarse en cuenta lo siguiente: que esa disposición, que junto con la que establece que el límite máximo de diputaciones que por ambos principios, es decir, mayoría relativa y representación proporcional, puede tener un partido político, es de 300 legisladores, fue introducida con la reforma de 1996 con el propósito plasmado de manera expresa en la exposición de motivos correspondiente de que, cito de nuevo, toda decisión fundamental que tenga rango constitucional debe contar invariablemente con el apoyo de legisladores de más de un partido político. Es decir, la idea central de esa reforma fue que ninguna fuerza política pudiera modificar la Constitución por sí sola y que, dado que las reglas constitucionales son la base de toda la convivencia política, éstas tuvieran que ser el resultado de un amplio consenso entre todos y no de la mera imposición de una parte, si bien mayoritaria, sobre todos los demás. Debe recordarse que en ese entonces se hizo una redacción que hacía referencia al límite de diputaciones que podían recibir los partidos y no también las coaliciones electorales, porque para todos efectos legales en 1996 las coaliciones eran consideradas durante los procesos electorales como un solo partido político. Se trataba de una especie de fusión temporal entre los partidos coaligados hasta que terminaba el proceso electoral y por lo tanto resultaba innecesario distinguir entre partidos o coaliciones. Incluso la ley electoral en 1996 establecía con todas sus letras que, de nuevo cito, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido. En efecto, cuando los partidos se coaligaban, en esa época, sus emblemas se fusionaban y aparecían bajo un único logo de la coalición. Se les otorgaba el tiempo de radio y televisión que le correspondía solo a uno de ellos, al mayoritario. Se les obligaba a presentar una única lista conjunta de candidatos de representación proporcional y los partidos coaligados solo podían tener un representante común, el de la coalición, ante los órganos del entonces IFE. Para permitir que fueran los propios electores los que pudieran establecer en favor de qué partido político coaligado debía contabilizarse su voto, la reforma electoral de 2007, 11 años después, cambió la figura de las coaliciones y estableció que los partidos políticos que se coaligaran, salvo en la postulación de un mismo candidato, para todos los demás efectos debían ser considerados como fuerzas independientes entre sí. Emblemas diferenciados, tiempos en radio y televisión propios, listas de candidaturas de representación proporcional diferenciadas y cada uno además tenía sus respectivos representantes. Sin embargo, en esa nueva reforma se omitió incorporar en el texto constitucional mencionado que el límite a la sobrerepresentación también se aplicaba a las coaliciones, porque así estaba pensado originalmente y porque antes resultaba innecesario y redundante, insisto, porque para todo efecto legal y práctico, partidos y coaliciones eran lo mismo durante un proceso electoral.
Y además, en su momento, la jurisprudencia del Tribunal Electoral señaló expresamente que para los efectos de los cálculos de la sobrerepresentación, los límites constitucionales aplicaban tanto a los partidos como a las coaliciones. Esa es la razón por la que en 2021, cuando se votó el procedimiento que el INE debía seguir, 4 consejeros insistimos en respetar el criterio original, aunque quedamos en minoría de votos, y 3 de nosotros además presentamos un voto particular. En efecto, el criterio que se ha aplicado en las últimas elecciones es la interpretación letrista de la ley, es decir, aplicar los límites solo a los partidos y no a las coaliciones. Pero ello no implica resignarnos. Las interpretaciones y los precedentes pueden modificarse de manera razonada y fundamentada. De hecho, el INE y el tribunal han cambiado muchos de los precedentes en el último año cuando se ha tratado de aligerar las sanciones y la interpretación de la ley para favorecer y ser condescendientes con algunos partidos, en primer lugar, por cierto, con el partido oficial. Así que bien podría reinterpretarse ese tema rescatando el sentido original de la norma e impedir así que las coaliciones sigan usándose para cometer un fraude al espíritu de la Constitución, y por ello vale la pena seguir insistiendo.